Ahí está, miren, simplemente esquivas el Soriana, tenemos acá la torre, cuidas que no se vea el Office Depot, el Cinemex. ¿Quién te va a decir que no estás en el mismísimo París? Amigas, hoy vamos a conocer la Torre Eiffel, pero no nos vamos a transportar hasta Francia, no tomaremos un vuelo incomodísimo de más de 10 horas, claro que no, vamos a conocer la Torre Eiffel mexicana. Tal vez ustedes no sabían esto, yo muy recientemente me enteré de que en efecto existe una réplica de la Torre Eiffel en México. Está ubicada en el estado de Durango, en la zona de la comarca lagunera, en una pequeña población llamada Gómez Palacio. Se rumora que es de las más bonitas réplicas que hay en el mundo, como de las que tienen más significado, que se asemejan incluso en el color. Hoy vamos a ver si esto es verdad. ¿Quién necesita ir hasta Francia por un croissant cuando puedes ver la Torre Eiffel gozando un delicioso taquito? Porque admitámoslo, ¿quién de nosotros no ha soñado con algún día viajar hasta Francia para ver la emblemática Torre Eiffel? Tal vez que alguien se hinque ante nosotros y nos diga: te amo, quiero proponerte matrimonio aquí mismo con este monumento internacional de fondo. Este sueño que todos hemos tenido suele apagarse cuando recordamos que viajar hasta Europa es muy tardado y muy costoso. Así que ¿por qué no ahorrarnos todas estas complicaciones? Llegar, la verdad, no es difícil. Nosotros volamos al aeropuerto de Torreón. De ahí supuestamente un coche te lleva en unos 25 minutos. Muy sencilla la cosa. Así que vamos. La Torre Eiffel mexicana nos espera. Vamos a darle. ¡Uh, la, la! ¡Qué belle la vie! ¡Regardez-vous! ¡C'est la Tour Eiffel! ¡Qué lindo estar acá! Vean nomás, ¿eh? La Torre Eiffel versión mexa. A ver, bonita está. Está pues en un bulevar, ¿no? Tiene el toque pues muy mexa. Tenemos acá junto a un Soriana. Tenemos por acá un Office Depot, un Citibanamex, un Cinemex. Sí, está como muy mexa el ambiente. No obstante, debo decirlo, se siente lindo. Tiene un bonito andador. Tiene los arbolitos muy bien podados. Hasta eso no está como muy sucio. Está bien, no hay basura a la vista. Un plan así de venir a caminar con la novia por acá está muy cool. Está incluso romántico. Pues primero lo primero. ¿Por qué existe una Torre Eiffel en México y por qué específicamente en esta región? Verán, esto tiene un contexto bien interesante. La Torre Eiffel mexicana de Gómez Palacio se fundó en el año 2007 y fue una donación de la familia Collier de la Mallière. De hecho, si caminamos hacia acá, tenemos una estatua del señor que hizo la donación como tal. Si nos vamos a lo técnico, realmente fue una donación de la comunidad francesa a la comarca lagunera por el buen recibimiento de la comunidad de Francia en México. Y esto tiene un contexto más amplio, pues simboliza de cierta manera una señal de paz entre Francia y México. A ver, vayámonos mucho tiempo atrás, mucha tensión entre México, Francia, la famosa batalla del 5 de mayo, por ejemplo. En la época del porfiriato, Porfirio Díaz les da la bienvenida porque él es bien sabido que era muy fan de todo lo francés y sus aperturas, su arquitectura, la industria, busca darle la bienvenida a la comunidad francesa. Entonces toda esta región se hace muchísimo de migrantes, comerciantes de un buen de lados del mundo, y la familia que dona este monumento, la réplica de la Torre Eiffel, pues es una familia que tiene muchos negocios, muchas empresas acá, les va muy bien, entonces están muy agradecidos. Se estima que construir este proyecto, la Torre Eiffel mexicana, costó alrededor de 5 millones de pesos, unos 250,000 dólares al cambio de hoy, y se tardaron 16 meses en hacerla. La Torre Eiffel mexicana tiene una altura de 68 metros en comparación a los 320 y tantos que tiene la original, y pesa aproximadamente 140
toneladas en comparación a las más de 10,000 toneladas que pesa la original. A ver, obviamente, las cosas como son, esta no es realmente tan impactante como, como la que es la verdadera, pero aún así está muy bonita. De hecho, los locales se jactan de que esta es la única réplica en el mundo que conserva las mismas tonalidades, los mismos colores que la original. Porque, ajá, réplicas de la Torre Eiffel hay muchísimas. Hay, por dar algunos ejemplos, en China, en Pakistán, yo alguna vez vi una, etcétera, etcétera, pero ninguna se le acerca a la tonalidad que el arquitecto original quiso, más que la mexicana en Gómez Palacio, Durango. En adición a eso también hay, escúchenme bien, un obelisco y una réplica del Arco del Triunfo. Todas estas donaciones de la misma familia francesa como un agradecimiento al buen recibimiento en esta región. En adición a la torre tenemos un letrero que dice amor, por si quieres tal vez proponer matrimonio aquí. Es un lindo escenario. Tenemos muy cerca un Soriana, que es un supermercado. Puedes comprarte ahí un vinito, un refresquito, vienes a hacer tu picnic. Tenemos un corazoncito con luces que me dicen los locales alumbra muy bonito de noche. Banquitas por todos lados, te vienes aquí con tu chico, con tu chica a admirar. A simples pasos tienes un Office Depot por si quieres comprar una cartulina, escribir ahí quieres ser mi novia. Es una linda propuesta. Un Citibanamex, ¿no? Por si necesitas sacar efectivo. Un Cinemex, es una adorable cita. Vienes a la torre, luego vas a ver la nueva película de Mario Bros o qué sé yo. Y listo, es lo que es lo que hay. No hay que rebuscarle migajas al pan. Algo que no he dicho es que realmente no tiene un uso más allá del turístico, ¿no? Que venir a fotografiarlo. No es ni una antena de teléfono, ni realmente puedes subir. Entonces el uso que tiene es tomarte fotografías. Así que se me ocurrió esto. Aquí les van algunos tips de ángulos para tomarte fotos acá y que tus amigos de redes sociales crean que en efecto fuiste hasta París. Este ángulo desde abajo hacia arriba es muy bonito. Difícilmente alguien te va a decir no fuiste a Francia. Tenemos que ser muy cuidadosos con los cables porque están por todos lados. Entonces, más o menos encontrar un angulito en el que te puedas parar. No hay letreros de empresas, de tiendas. Ahí más o menos estamos en París. Y no olvidemos la clasiquísima pose de agarrando la Torre Eiffel por la punta. Ah, y la clasiquísima selfie cerradita. ¿Quién me va a decir que no vine hasta París? Que no estoy rodeado de ratas francesas. Y bueno, la verdad está lindo, ok, está bien, pero sí debo hacer la observación de que esto podría estar mucho mejor. No sé, se me ocurre. Pones acá algunos food trucks, ¿no? Unas carretitas que vendan cafecito, que vendan té, conseguir el permiso por ahí para vender vinito, unos quesos. Las burbujas, ¿no? Esas nunca fallan. Tipicazo, ¿no? En todos los centros turísticos de México. Y ya más nochecita que empieza a bajar el sol, como que haces esta una zona más de convivencia, que la gente venga. Sí, como que potencializar más esta región. Yo creo que estaría bonito una simple observación. Ahí lo tienen, la Torre Eiffel mexicana en Gómez Palacio, Durango. ¿Sabían que existía? Por favor, coméntenlo. Tenemos algo más de tiempo. Vamos a visitar otro de los monumentos franceses en esta zona del país. Miren qué curioso, a unos 20 minutos de donde estaba la Torre Eiffel, ¡bam!, el Arco del Triunfo. Este, sí hay que decirlo, la verdad no es como tal una réplica. De hecho, yo diría que es nada más una representación, porque sí, no, le falta mucho detalle. La Torre Eiffel sí estaba, la verdad, chida, ¿ok? Detallada. Esta, pues si comparamos, híjole, yo diría que es simplemente un arco y ya. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Ahora, cabe recalcar que el Arco de Triunfo de Torreón no es de acceso público. La Torre Eiffel sí, lo vimos, está ahí. Esta está dentro de un fraccionamiento, así como cerrado, como más de
de casas, vivienda habitacional. Y se dice, se rumora que las personas que lo donaron, que es la misma familia francesa que donó la Torre Eiffel, solía ser dueña de estas tierras. Entonces que por eso pusieron el Arco del Triunfo y como para darle un feeling como un poquito francés. Yo no veo que se haya logrado, la verdad. Yo veo que simplemente pues, es un arco aquí. Pero está cool, está curioso y sobre todo lo que me gusta es el contexto de cómo es que hay tanta comunidad migrante en esta región de México. La verdad, la Torre Eiffel, mucho más chida. Pues amigos, amigas, acá en el Arco del Triunfo damos conclusión a este video. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes sabían de la existencia de la Torre Eiffel mexicana, del Arco del Triunfo? ¿Quieren corregirme en algo? ¿Quieren añadir información? Los leo aquí abajo, ya lo saben. Miren que lo defino como encantador, ¿ok? No es ni impresionante ni apantallador. El término que se me ocurre, el adjetivo apropiado es encantador. ¿Se animarían a visitar? Ya lo tienen, una opción más para no tener que ir tan lejos por la foto. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Un tremendo placer tenerlos conmigo en el canal una vez más. Recuerden suscribirse y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Au revoir, mes amis.